Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a realizar el resumen y enunciar el tema en un comentario de texto. El vídeo está basado en una presentación que ha sido muy compartida a lo largo de los años por internet, cuyo autor es el profesor Alfonso Sancho. Pero yo le he adaptado esa presentación para que tenga la estética del resto de vídeos de este canal y además le he cambiado a aquello que he considerado oportuno. Pero bueno, que quede claro que está basado en la presentación del profesor Alfonso Sancho. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un buen resumen? Porque muchas veces nos ponemos a resumir y cometemos muchos errores precisamente por no tener en cuenta qué es lo que se supone que contiene un resumen de un texto. Pues en primer lugar debe recoger el propósito del texto, debe informar de las ideas principales y secundarias y sobre todo, y lo repetiré a lo largo del vídeo varias veces, debe evitar la copia literal de fragmentos del texto que estamos resumiendo. O sea, no se puede copiar textos, no se puede copiar fragmentos del texto que resumimos porque entonces no estamos resumiendo. Lo que estamos haciendo es un extracto, ¿no? ¿Qué es un extracto? Pues un extracto es un recorte del texto original con el mismo léxico, con la misma sintaxis del texto original. Es decir, como cuando recortamos un fragmento con unas tijeras. Y un resumen, sin embargo, condensa lo esencial y elimina lo accesorio y no necesariamente tiene el mismo léxico y además puede tener diferentes sintaxis que el texto original. Es como la leche condensada. La leche condensada es leche, pero no sabe exactamente igual, no es lo mismo que la leche normal. En un resumen, además, no hay que hacer comentarios dando nuestra opinión. Por ejemplo, este resumen de alguien que está intentando resumir un texto que criticaba el botellón entre los jóvenes. Y fijaos lo que pone. Ante el problema del botellón, el planteamiento del autor, algo exagerado, pues ahí ya estás dando tu opinión. No estás resumiendo el texto, sino que estás diciendo que el texto es algo exagerado, por lo tanto estás dando tu opinión. Tiene dos vertientes. Por una parte, trata de darnos a conocer su postura ante el tema y por otra, critica desmesuradamente, otra vez estás dando tu opinión porque dices que la crítica es desmesurada y con poco acierto a los jóvenes que practican esta fantástica forma de diversión. Bueno, pues está claro que estás dando tu opinión y que tu opinión es diferente de la del autor, pero así no estás resumiendo un texto, estás haciendo ya el comentario con la opinión personal. Un buen resumen es la primera parte de un comentario, pero no debe incluir comentarios ni opiniones personales, ¿de acuerdo? Bueno, si tenemos el texto original, así de ese tamaño, con 3 párrafos, ¿el resumen tiene que tener varios párrafos? Pues no. Generalmente es preferible que tenga un solo párrafo, que ocupe en torno a un tercio, quizá menos, del texto original. Se pueden utilizar varios párrafos, pero eso es así si el texto original es muy complejo o es muy largo, ¿no? Entonces, para que veáis, fijaos, el texto original que tengo aquí tiene 3 párrafos y el resumen tiene uno que viene a significar, viene a ser más o menos de un tercio del texto original. Debemos evitar también la pedantería. No hay que hacer literatura sobre la literatura, no hay que enrollarse, no hay que abusar de perífrasis, de eufemismos, no hay que hacerlo enrevesado. Por ejemplo, esta oración, los eventos consuetudinarios que acontecen en la vía pública.
Pues eso no se entiende. Es mejor decir directamente lo que pasa en la calle, que es una expresión equivalente. O un eufemismo, por ejemplo, le propinó un golpe de pie allí donde la espalda pierde su honesto nombre. Pues hombre, eso es muy enrevesado para un resumen, es mucho mejor decir le dio una patada en el trasero. Además, si es posible, debemos evitar las típicas fórmulas de introducción para el comentario que son del comentario y no son del resumen. Fórmulas del tipo el texto nos habla de, el autor narra en este fragmento, el fragmento propuesto para ser condensado trata sobre. Hay que redactar el resumen directamente como si fuésemos el autor del texto que lo está volviendo a hacer, solo que pone únicamente las ideas principales. Por lo tanto, las características de un buen resumen. En primer lugar, no es un cortapega, es decir, no se copian fragmentos literales del texto original. Se debe seguir un esquema previo, es decir, antes de hacer el resumen debemos elaborar un esquema con las ideas principales y las secundarias y luego ponerlas todas seguidas. Realmente esa es la técnica que nunca nos va a fallar. Hay que escribirlo en tercera persona, si es posible, y utilizando básicamente la modalidad enunciativa y con conectores textuales. Si seguimos esos pasos, es decir, no cortar y pegar, o sea, no copiar fragmentos literales, sino escribir un esquema previo con las ideas principales y secundarias y luego redactarlo en tercera persona, predominando la modalidad enunciativa y con sus conectores que vayan uniendo unas frases con otras, lo vamos a tener mucho mejor. Procedimientos que pueden ser muy útiles a la hora de resumir. El principal es la sustitución por hiperónimos. Os recuerdo que hiperónimo es aquella palabra que engloba bajo su significado, que tiene un significado más general, más genérico y que bajo su significado se engloban otras palabras de mayor intención de significado, de menor extensión, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que lo vais a comprender fácilmente. Fijaos, tenemos este texto. Se amontonaban en los rincones, pasillos y alacenas de la mansión sillas desvencijadas, sillones desfondados, desportilladas mesas que antaño mostraron orgullosas sus filigranas de nogal, ébano, teca, roble y otras maderas traídas de allende los mares. Bueno, pues si yo quiero resumir esto, puedo usar la frase muebles viejos de maderas nobles se apilaban por toda la mansión. Porque he cogido los grupos nominales sillas desvencijadas, sillones desfondados, desportilladas mesas, todo eso se puede englobar bajo el hiperónimo muebles viejos y nogal, ébano, teca y roble, todo eso se puede englobar bajo el hiperónimo maderas nobles. Otro procedimiento útil es la supresión de datos y de cifras. Aquí tenemos este ejemplo tomado de un periódico, el coste de la vuelta al colegio. En los centros públicos no hay gastos de matrícula, pero se paga comedor entre 35 y 90 euros y transporte entre 35 y 75 euros. En los concertados los gastos de matrícula suelen rondar los 100 euros y el coste del comedor y transporte es similar al de los públicos. En cuanto a los privados, el gasto medio por mensualidad está entre los 220 y los 400 euros según las etapas escolares. El gasto de comedor se eleva a 120 euros y el transporte está en torno a los 100. Bueno, pues si suprimimos todas esas cifras, se queda en una frase mucho más simple. El coste de la vuelta al colegio es mucho más alto en los centros privados que en los públicos y concertados. Otro procedimiento útil es la reducción y supresión de adyacentes muy largos. Ahora vamos a ver este ejemplo
donde aparece una serie de adjetivos que se adjudican al adolescente, al típico adolescente enfadado, ¿no? Todos esos adolescentes que, sorprendidos cruelmente por su organismo en desarrollo con descargas hormonales insospechadas, muestran un comportamiento huraño y retraído en casa, son los que dibujan el retrato prototípico del adolescente que aparece en los manuales de psicología. Bien, pues eso lo podemos resumir todos esos adjetivos con uno solo, los adolescentes huraños. Los adolescentes huraños constituyen el arquetipo que se estudia en los manuales. Se puede utilizar alguna palabra clave, como aquí el adjetivo huraño, se puede reproducir en el resumen. Lo que no he hecho ha sido copiar, como veis, ¿no? Sí que he usado esa palabra clave porque no tenemos otra alternativa, pero que es huraño, pero no he copiado un fragmento literal del texto. Tenemos aquí un ejemplo de texto relativamente ya de cierta extensión, que tiene 3 párrafos, de la autora Silvia Díaz, que lo he encontrado en la revista Bebés y Más. Ahí dejo el enlace por si alguien quisiera consultar el texto completo, y que vamos a tratar de resumir utilizando los procedimientos que hemos dicho previamente. El texto dice así: alcanzar la independencia es una de las principales metas del adolescente. Quiere tomar sus propias decisiones y actuar en consecuencia, y por ello comienza a alejarse de sus figuras de referencia, sus padres. Para los padres puede suponer un duro golpe, pues aquel niño que se abalanzaba a nuestros brazos hace tan solo unos años, de pronto parece haberse convertido en una persona huraña y distante. Sin embargo, y pese a que nos duela en ocasiones verle reaccionar así, es importante tener muy presente que nuestro hijo nos sigue necesitando, quizá incluso más que nunca, aunque no nos lo diga. Pero ¿cómo darles más independencia sin soltarles todavía la mano? Pues simplemente permaneciendo a su lado, ayudándoles cuando lo necesiten, aconsejándoles cuando nos lo pidan y evitando caer en juicios, reproches y sermones cuando se equivoquen, porque así crecerán libres, confiados, independientes y autónomos y estarán preparados para afrontar la vida cuando nosotros no estemos a su lado. Bueno, este texto tiene 3 párrafos, aunque tiene cierta extensión, es bastante cortito y lo vamos a resumir pues prácticamente con 3 oraciones. Incluso podríamos hacerlo con una sola oración, pero bueno, como ya tiene cierta extensión, lo he dejado en 3 oraciones. Y aquí está el resumen. Lo que he hecho ha sido recoger las ideas principales. Los adolescentes necesitan ser independientes y seguir su propio camino, por lo que se suelen alejar de los padres. Ello puede ser doloroso para estos, ya que sienten que sus hijos se han convertido en un ser diferente del que conocían. Pero esto no implica que no se necesite ya a los progenitores durante esta etapa y estos deban alejarse, sino todo lo contrario. Deben seguir acompañando a sus hijos, pero ayudándolos de otras maneras. ¿Qué ha sido lo que he hecho? He tomado la idea principal de cada párrafo, he suprimido todo aquello que suponía repetición y lo he redactado, como veis, en tercera persona, usando la modalidad enunciativa y verbos en indicativo y con conectores. Al hacer esto, ha sido como he logrado construir este resumen. En la segunda parte del vídeo lo que vamos a tratar es del tema, cómo se enuncia el tema de un texto, que es una de las preguntas que se suelen pedir en el comentario. El tema no es la materia. La materia es el asunto general del que trata un texto, es una etiqueta con la que se podría catalogar algo. Por ejemplo, este texto va de psicología, o este texto va sobre la guerra, o este texto va sobre el botellón, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues eso no es el tema, eso es la materia de la que trata el texto.
El tema es un enunciado que solo se podría aplicar al texto que estamos comentando y debe ser una expresión concisa de la idea fundamental del texto, su mensaje, lo que el autor ha querido decir. Para ello, vamos a utilizar, para lograrlo, vamos a utilizar un método muy concreto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tema es como si fuera un resumen del resumen. Es un solo mensaje donde aparece, donde condensamos la intención del autor. Si el texto tiene estos 3 párrafos de extensión y el resumen tiene 1, porque hemos dicho que debe quedarse en torno a 1/3 del texto que estamos resumiendo, el tema se queda en una sola frase. Y además, si es posible, cortita. Con 10 o 15 palabras debería ser suficiente. Y para eso, ¿qué técnica vamos a utilizar? Mirad, hay que buscar cuál es la idea fundamental y condensarla de la siguiente forma, con esta técnica. Un sustantivo abstracto, un sustantivo abstracto del tipo queja, exhortación, crítica, deseo, lamento. A continuación, un complemento del nombre, del protagonista, del autor, que realiza el autor. Luego, otros complementos del nombre, ante la injusticia que supone, por la ingratitud de, y algún complemento del nombre más en el que ya decimos la palabra clave, las 2 palabras clave que puedan asignarse solamente al texto en concreto del que estamos enunciando el tema. Entonces, por ejemplo, del que hemos visto, del texto que hemos resumido antes, su tema se podría enunciar así: reflexión de la autora sobre la actitud de los padres, por ejemplo, ¿no? La frase resultante debe identificar el texto en cuestión y distinguirlo de cualquier otro texto similar. Así, como se redactaría sería de esta manera. He puesto otra variante para que veáis que hay diferentes formas. El tema del texto es la exhortación de la autora hacia los padres de hijos adolescentes para evitar su alejamiento mutuo. Como veis, lo que he hecho ha sido lo que he dicho antes, de poner un sustantivo abstracto, exhortación, luego un complemento del nombre, de la autora, y ya otro par de complementos que enuncian las palabras clave del texto a cuyo tema me estoy refiriendo, hacia los padres de hijos adolescentes para evitar su alejamiento mutuo. Errores habituales que se suelen tener a la hora de escribir el tema de un texto. Copiar el título. No copiéis, por favor, el título del texto. Enunciar el tema es, como hemos visto, otra cosa diferente. Redactarlo con una frase verbal en lugar de nominal. No, hay que partir de una frase nominal, es decir, de una frase que no tiene un verbo. Simplemente decimos, el tema del texto es, y a partir de ahí ponemos en primer lugar siempre un sustantivo abstracto. O una redacción demasiado genérica y que por lo tanto el tema que tú has dicho pueda ser aplicable a textos diferentes del cual te estás refiriendo. O que la redacción sea demasiado literaria. Cuando buscamos hay un juego de palabras, una frase poética, algo que se pueda poner entre signos de admiración. Imaginaos que yo hubiera dicho, el tema de este texto, en ese de los adolescentes, el tema de este texto es, no exageréis, padres. Bueno, pues eso
Puede venir bien si nos dicen ponle un título diferente al texto, pero no nos está diciendo su tema. Y con esto terminamos. Espero que el vídeo os haya sido de provecho. Os pongo enlaces a otros vídeos de este mismo canal y nos vemos en el siguiente.